Hola, buenas. Este nuevo entrega de este curso de historia de la Iglesia, en la que ya nos hemos entrado en la Iglesia de la Edad Nueva o Edad Moderna, vamos a tocar un tema que fue muy doloroso para la Iglesia también, y que sin duda colaboró a lo que más tarde se va a llamar la Reforma, y es el destierro de los papas en Aviñón. En el año 1305, estamos en el siglo XIV, muere el papa reinante, y Roma, como era muy habitual, cabe decirlo, estaba sumida en luchas intestinas, ¿no? El pueblo romano es bastante apasionado, por no decir bochinchero, y entonces hacían de que la situación sociopolítica del lugar no sea de lo más óptima. Entonces se arma el cónclave para elegir al papa, se lo arma fuera de Roma. Y sale elegido Clemente V, que debido a justamente la convulsión del clima que había en la ciudad de Roma, pide ser coronado en Lyon, Francia. A partir de ese momento, el Papa va a estar 70 años, los sucesivos papas, ¿no? Por eso suceden varios en este tiempo, sin estar en la ciudad de Roma, en la ciudad eterna. En un principio, el Papa Clemente V empieza a constituir su corte pontificia en distintas ciudades de Europa para finalmente, 4 años después, en 1309, fijarla en Aviñón, en Francia. Y con esto, ¿qué pasa? El Papa pasa a estar bajo el protectorado de la corona francesa. Y estar bajo el protectorado de la corona francesa hace que los papas vayan perdiendo autonomía, y se va a generar toda una cuestión durante más de 70 años, hasta que Santa Catalina de Siena, una de las patronas de Europa, por una misión de parte de Dios, logra que los papas vuelvan a Roma. Les recomiendo la lectura de la vida de Santa Catalina de Siena. Es una lectura curiosa, es una vida curiosa, porque siendo niña, a los 4 o 5 años, empieza a tener visiones de Jesucristo. Es la menor de un montón de Catalina Benincasa, es la menor de un montón de hermanos. Para que se le vayan las ideas raras de la cabeza que creían sus padres que eran ideas raras, la hacen vivir como una sirvienta. Bueno, ella sigue con estas experiencias místicas hasta que se forma en torno a ella un grupo de seguidores, entre los que hay sacerdotes y todo. Bueno, y ya en adelante esta misión, y ella muere muy joven, a los 30 y algún años, muere Catalina de Siena, ¿no? Nosotros conocemos como Catalina de Siena, Catalina Benincasa, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que la dejo para que en las vacaciones o en algún momento de ocio puedan leer la vida de estas santas. Siempre hace mucho bien leer la vida de los santos, ¿no? Esta etapa volviendo al tema que nos ocupa, esta etapa de los papas en Aviñón es la etapa de los papas afrancesados, se lo llama, ¿no? Porque de alguna manera Francia copa la corte pontificia, y el tiempo de la supresión, por ejemplo, de los templarios como orden religiosa, es el tiempo en que se suprime esta orden de los templarios, pero es por un mero interés económico del rey de Francia, ¿no? Los templarios, después de su papel protagónico en Tierra Santa, pasan a ser de alguna manera los banqueros de Europa, ¿no? Y justamente de ahí viene la leyenda del tesoro de los templarios, ¿no? Se creía que tenían grandes fortunas, y entonces había que arrebatársela de alguna manera.
es la misma leyenda negra que más adelante, en el siglo XVI-XVII, va a estar detrás de la expulsión de los jesuitas de América, ¿no? Reyes con grandes necesidades económicas porque malgastan la plata y entonces quieren echar mano de algún lado, ¿no? Con los templarios pasó eso. El rey francés quería echar mano de los supuestos tesoros templarios para llevar adelante sus guerras, sus entretelones políticos, etcétera, ¿no? En este tiempo en que los papas están en Aviñón, también se celebra el Concilio de Vienne, que va a versar sobre distintas cosas. Una de las cosas es defender la memoria del Papa Bonifacio, que justamente el rey de Francia quería mancillar quería de alguna manera demonizar, mancillar la memoria del Papa Bonifacio para tener una excusa para tenerlo al Papa en Francia y tenerlo de alguna manera bajo su poder, ¿no? Este Concilio de Vienne también, ¿qué es lo más positivo que tuvo? Ha sido nombrar o dar cánones respecto a la reforma de la Iglesia. Porque, por ejemplo, se convocó una cruzada que era anacrónica y por eso no se realizó. Cosas así, ¿no es cierto? Pero tuvo bueno los cánones disciplinares y la condenación de las proposiciones heréticas con que algunos movimientos rigoristas andaban ahí por Europa, ¿no? En este clima de que se iba cocinando una reforma de la Iglesia, surgían movimientos rigoristas, inclusive había movimientos como los vegardos y los beguinos que venían cualquier disparate acerca de la fe y de la vivencia de la vida cristiana, ¿no? Entonces, bien clarito, el Concilio de Vienne agarra y aclara que eso no es de Dios. También esta etapa de los papas en Aviñón corresponde cuestiones teológicas, de discusiones, como la pobreza de Cristo. La pobreza de Cristo, al contemplar su humanidad, se va profundizando en los distintos aspectos de su persona. También hubo una gran preocupación misionera en esta etapa, sobre todo por todo lo que es la parte de Armenia, de Ceilán, de Persia, de Java, de Cantón. Esa parte era como había una gran preocupación de la evangelización de esos lugares. Hubo envíos, hubo intentos. Benedicto XII, que es otro de los papas de Aviñón, intenta volver a Roma, pero tampoco puede, debido a que en Roma persistían las luchas intestinas y por eso hace erigir un palacio pontificio en Aviñón que todavía hoy está, que podemos visitar si tenemos alguna vez la suerte de visitar esa parte de Francia, y que hace de que los papas se queden con más tiempo, porque es un palacio muy refinado, etcétera, y que se queden por más tiempos en Francia, en Aviñón, ¿no? Finalmente, en 1376, Catalina de Siena logra que el Papa vuelva a Roma, Gregorio XI, va a emprender este camino. En 1377, un año después, el Papa ingresa a la ciudad de Roma y un año después muere, ¿no? Pero finalmente Catalina, enviada por Dios, había logrado este objetivo del regreso de los papas a Roma, a la ciudad eterna, a la ciudad que es cabeza de la cristiandad. ¿Por qué? Porque allá es donde Pedro finalmente entregó su vida y donde queda claro de que es el lugar donde el cual él erige su vicariato de Cristo y también todos sus sucesores.
De esta etapa de los papas en Aviñón hubo muchas consecuencias, ¿no? Una de las consecuencias muy malas, muy malas, fue que empezó a entenderse como que el papa tenía que tener siempre un protector político. En el caso de Aviñón tenía al rey de Francia como protector, ¿no? Y eso entonces le quitaba autonomía. Eso también generó de que hubiera un afrancesamiento en los papas, en los cardenales, y entonces eso generó, como una especie de iglesia casi nacional, ¿no? Y eso generó el malestar de todos los otros países, y eso también generó el desprestigio del papa, del papado, y que era visto como si fuera una propiedad de Francia, ¿no? Y no el carácter universal del papado, ¿no? Y esto también hizo que el papa deje de vérselo como un pastor universal y empiece a vérselo como un simple señor temporal, un príncipe temporal. Y entonces, si era un príncipe temporal como tantos y dejaba de ser ese pastor universal, empezó a considerarse la posibilidad de que el papa pudiera caer en herejía, ¿no? Lo que hacía de que fuese bastante motivo de malestar en muchos cristianos. Otra de las consecuencias nefastas del periodo de los papas, o podríamos decir de toda la corte pontificia en Aviñón, es el excesivo lucro, ¿no? Toda esa corte que se había armado ahí en Aviñón hacía de que había impuestos y derechos y beneficios y etcétera. Cada sello te costaba plata, ¿no? Y entonces era como un manejo bastante espurio, muy cerca de la simonía que se había realizado en la corte pontificia en este periodo en Aviñón, ¿no? Se entró mucho de vuelta el favoritismo, la simonía, de alguna manera el soborno, ¿no? Esto hacía de que la curia pontificia se convirtió más en una cuestión política y temporal que en una cuestión de pastoreo sobre toda la humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que generó todo esto? Y de que siguieran creciendo las voces de pedido de reforma dentro de la iglesia. Y también esto fue generando todo un clima que va a provocar acontecimientos como el Cisma de Occidente, etc. Pero eso son motivos para otro video. Hasta la próxima.